Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos. Un sábado más, un sábado en la mañana en que todos están descansando. Estamos aquí nuevamente con Equipos Imparables, un programa de entrevista, de actualidad y principalmente para hablar de las empresas, los líderes y fundamentalmente de los equipos de trabajo. Hoy nos acompaña una querida amiga y colega desde México, Eli Machado, quien es Master Trainer en un montón de cosas que no me daría el programa para ir profundizando cada una de ellas. Lo que sí sé es que tiene una experiencia extraordinaria trabajando con líderes, con equipos y con empresas de toda Latinoamérica. Es decir, es un consultor de calidad y de nivel internacional. Además, hace clases en distintas universidades y organizaciones, apoyando no solo en el nivel ejecutivo, sino también en el nivel académico, con un gran impacto en las comunidades más jóvenes de nuestra generación. Hoy día estamos también, como siempre, con Patricia, mi querida esposa, amante, socia y hermana latinoamericana, quien los va a saludar a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola, Eli, ¿cómo estás? Feliz de estar con ustedes, contentísima, contando los minutos para poderlos ver. Gracias por invitarme hoy sábado, agradecida con ustedes y agradecida con la gente que nos está sintonizando. Buenísimo. Eli, quisiera partir nuestra conversación con preguntas que son, a ratos son preguntas muy simples, pero también son preguntas fundamentales. ¿Qué ha sido lo más importante que te ha tocado vivir en todo este proceso de transición desde que se inició esta situación a nivel global? Uy, lo más difícil, yo creo que fue lo más difícil fue para los empresarios y para alta dirección, que es un poquito donde yo me muevo, lo más difícil fue aceptar que había una incertidumbre. Y creo que lo más difícil después de aceptar que había una incertidumbre fue abrazar la incertidumbre. O sea, reconozco que esto no es pasajero y reconozco que necesito aprender a vivir con esto. Creo que fue como lo más determinante que he vivido yo ahorita como asesor, como consultor, como coach con alta dirección. O sea, en este acompañamiento, ¿no? Y obviamente todo lo que implica, toda la parte emocional que implica, ¿no? El hacer pausa, la ansiedad, el nervio, las pérdidas de personas, pérdidas económicas. Tengo empresarios que perdieron millones de dólares y de euros en esta transición porque el mercado cambió muy rápido y no estaban preparados para este cambio. Yo te diría que es eso, esta gran incertidumbre que vivimos. ¿De qué manera uno puede aprender desde la incertidumbre? Porque a rato la incertidumbre, y ese es el problema con esta situación, ¿no? Como es una situación de carácter como sanitario que involucra, digamos, tu seguridad física, tu salud, inmediatamente asociamos incertidumbre con riesgo, con peligro y evidentemente con muerte. No obstante, cuando hablamos de abrazar la incertidumbre, ¿qué significa eso en términos concretos para ti cuando uno lo lleva a la dimensión del trabajo, de tus ingresos diarios, de tu proyecto personal? ¿Cómo lo ves? Pues mira, Andrés, el año pasado, en noviembre del año pasado, aún las empresas estaban trabajando en hacer su planeación estratégica a largo plazo. El abrazar la incertidumbre el día de hoy para mí significa el aprender a planear día con día, a medida que la bolsa se mueve, que el cliente se mueve, a medida que la globalización se está moviendo, ¿cómo puedo yo como líder, como director, ir moviéndome junto con el sistema? Para poder hacer una planeación a largo plazo, se generan procesos, sistemas, rutas, planes SMART para poder alcanzarlo. El día de hoy no podemos hacer eso, porque hoy el mercado está cambiando muchísimo. Yo tengo varias empresas que en diciembre de este año van a cerrar y mucha gente se va a quedar sin trabajo. Ahora, ¿cómo puedo planear? Bueno, aquel empresario que ha sido muy sensible, que ha podido observar rápidamente el mercado, que se ha movido con el mercado, que no está esperando el proceso burocrático para tratar de moverse, ha sido el empresario que ha logrado con éxito el estar
posicionado en el mercado Vicas, en este mercado tan versátil, incierto que estamos viviendo, ¿no? Tan cambiante. Entonces, si el empresario, el alto director, el líder, puede abrazar y puede empezar a vivir el día a día y planear el día a día, no con largas planificaciones. Si bien hay un objetivo general de la empresa, hoy estamos viviendo en un sistema mucho más emergente, más sensible. Necesitamos tener respuestas mucho más rápidas. Entonces, el abrazar la incertidumbre me implica observar más, estar conectado. Por eso hay muchas definiciones en la actualidad que se llaman liderazgo consciente, ¿no? Estar consciente de la ecología que te rodea. Este líder que ha podido estar sensible al medio, a su gente, al mercado, al cliente, a la economía, a la biología, incluso a los semáforos. Nosotros en México estábamos hasta hace poco en semáforo amarillo y volvió el semáforo naranja. Nos volvieron a regresar a casa. Si yo como líder puedo estar sensible a las noticias, puedo estar sensible a todo lo que está sucediendo, voy a ser un líder mucho más efectivo. Sí, sin duda. Aquí hay algo que es muy importante, porque en definitiva, fíjate, desde la sugerencia de los clásicos pronósticos, donde en general el desarrollo era mucho más tendencial o lineal, y lo dijiste varias veces, ¿no? Esto que es mucho más en movimiento, que nos plantea el tremendo desafío de tomar decisiones en la dinámica del movimiento. Y esto es como andar en bicicleta, ¿no? Cuando tú andas en bicicleta tienes que tomar decisiones rápidas porque estás y me gusta mucho el término equilibrio precario, que es el que te da la bicicleta. En la bicicleta, en la medida que si tú estás detenido, es mucho más difícil equilibrarse que si estás andando, porque es mucho más fácil por la sensación y la dinámica del movimiento. Y de alguna forma es como... Ok, entonces sube a la bicicleta y empieza a pedalear, porque si te quedas ahí tratando de equilibrar la bicicleta para no tocar el suelo, te va a ser mucho más difícil que si estás en movimiento, tomando decisiones y estando consciente de aquello que está ocurriendo principalmente en tu entorno. Y eso le plantea un desafío gigantesco, yo creo, a los líderes. ¿Cuál crees tú que son esas transformaciones significativas que los líderes, no te voy a decir, debieran tener en el futuro, porque ya la han estado viviendo? ¿Qué es lo que has visto tú de ese proceso de transformación en sus conductas, en sus hábitos? ¿Qué ha sido lo más importante que te ha tocado observar? Mira, yo creo que lo dijiste ahorita espectacular con la bicicleta. Es mucho más fácil guardar el equilibrio con una inercia y con un movimiento. Pero cuando de repente la velocidad se detiene y la persona es rígida en su comportamiento, poco flexible, muy estructurada, le cuesta adaptarse a ese cambio. Le cuesta y empieza a procrastinar, ¿no? Y la procrastinación ahorita en este tiempo que estamos viviendo es un arma bien peligroso, ¿no? El postergar, el dejar las cosas para el ratito y demás es bien peligroso porque el mismo movimiento es como si te estuvieras subido en una de estas que corres, en una corredora, ¿sí? Con banda y pusieras una bicicleta, ¿sí? Entonces, el mundo está corriendo y tu bicicleta para poderse mantener, imagínate que tú le pusieras el freno, pues sales volando, ¿sí? Lo mismo está sucediendo con el líder. Aquel líder que se detiene, que tiene poco autodominio, poca inteligencia emocional, poca resiliencia, se aferra, teme el cambio, es el que está sufriendo más. Obviamente las competencias que requerimos el día de hoy son justamente las contrarias, ¿no? El tener la inteligencia, escuchar, observar, estar atento, tener poder de crítica, tener rápida toma de decisiones. O sea, estas competencias le ayudan al líder a estar en esta banda que se está moviendo rápido, en una bicicleta que aunque aparentemente no se mueve, sí se está moviendo porque se está moviendo en un entorno. Pero si le pones freno, vas a salir disparado, porque el mismo sistema te expulsa. Hoy, Vicas, el mundo
nos está pidiendo esta sinergia de estar en equilibrio y en sincronía. La palabra ecológico no, por eso está siendo tan, con tanto hashtag. Necesitamos ampliar, dejar de ver nuestro ombligo para poder ver el mundo. Más o menos por ahí yo te diría que vamos. Aquí hay algo que se cruza de manera muy fuerte, sobre todo, y aquí tiene que haber, había un choque así, pero brutal, de, como mencionabas tú, de los líderes que son mucho más estructurados, que traen un patrón heredado, digamos, de, no sé si buenas o malas, voy a decir solamente las herencias del siglo XX, con esto, de esta estructura tan piramidal, ¿no? Donde aparentemente el líder tiene todas las respuestas, el líder es el que toma todas las decisiones. Y una de las cosas que me tocó verlo con un cliente de manera muy fuerte, en la operación, el nivel de rotación que tenían cada 3, 4 días, que les cambiaba el equipo completo. Y en algún minuto también les cambiaron los líderes porque o se iban a cuarentena preventiva o tenían que salir por cuarentena obligatoria. Y de alguna manera los equipos se transformaban de manera muy rápida. Y eso son pocos los rubros en los que eso ocurre. En general, cuando hay rubros donde hay rotación, esas rotaciones son bastante manejadas, son a veces de un 10, un 15% y ocurren una vez cada 2, 3 meses. Y es algo que uno puede manejar relativamente, pero que tu equipo esté cambiando en el 80%, 1 o 2 veces por semana, quiere decir que durante el mes completo tu equipo fue otro muchas veces. Y eso significa, imagínate el nivel de conciencia que necesito tener, no solo como líder, sino también como equipo, para entender que mis compañeros de equipo pueden ser otros la próxima semana. Por lo tanto, mis mecanismos de adaptabilidad, digamos, tradicionales, es decir, que me pasa algo y veo cómo me adapto, esto funciona a una velocidad y con una aceleración impresionante. Sin embargo, ya estamos en un proceso de transición y en varios países ha ido ocurriendo esto. Nosotros ya estamos, ya no recuerdo ya en qué fase estoy, porque uno avanza un paso, retrocede 2, vuelve a avanzar. Nuestro periodo de transición también ha sido complejo. Y ahí quiero ir como un poco más a la dimensión de los equipos de trabajo. ¿Cuál crees tú que son los desafíos que los equipos empiezan a tener a partir de ahora? No, ya no a partir de la crisis como pandemia, sino a partir de este proceso de transición hacia lo que viene, sin definir necesariamente qué es aquello que viene. Muy buena, qué bueno que lo aclaraste, porque efectivamente estamos viviendo y construyendo hoy una nueva cultura, así como las empresas están construyendo, y es lo que se está viviendo el día de hoy, las empresas rápidamente se están reconstruyendo. Quiero retomar algo y quiero invitar a la gente que nos está escuchando en este momento a que vean el video de Extinct Revolution, donde se habló de liderazgo matricial. Justamente eso fue lo que veníamos planteando. El líder anteriormente, hagan de cuenta como si esto fuera una pirámide, iba desde atrás dirigiendo al equipo, ¿no? Y le decía al equipo, derecha, izquierda, como si fuera un barco, vas en la parte de atrás, dices, derecha, izquierda, casi no piensen, yo hago, ¿no? Iba en la parte de adelante diciendo, derecha, izquierda, ustedes ejecuten. Después, en los años 60, 70, con todo el proceso de Peace and Love, la revolución, la inclusión y demás, el líder se fue hacia atrás y fue desarrollando a su equipo para que su equipo fuera desde la parte delantera y fuera diciendo, bueno, nuestro objetivo es este, ¿qué proponen? ¿Cómo lo van a hacer? Y demás. Hoy, la figura del líder está desapareciendo como tal, porque los equipos, la tendencia es que sean 100% sustentables. ¿A qué me refiero? Que el equipo tiene que desarrollar un nivel de criterio tan alto que pueda ejecutar las acciones sin el líder. Un buen líder genera personas freelance. Una persona freelance tiene una buena administración del tiempo, tiene una buena visibilidad, toma rápidas decisiones, tiene un criterio amplio de administración de personal, de administración del tiempo. Hoy los líderes necesitamos desarrollar a nuestros colaboradores, a nuestros equipos, para que funcionen sin nosotros. Y no te preocupes si te quedas, si pierdes esa estafetita que decía, soy el líder, porque hoy
el tener equipos sustentables te convierte en un líder extraordinario. Entonces, mi sugerencia es, hoy nuestro desafío como líder es crear equipos tan independientes que no te necesiten y tú dedicarte a ver qué está pasando con el cliente, qué está pasando con la globalización, qué está pasando con la biología, qué nuevos productos o proyectos necesito realizar. O sea, el líder como tal desaparece porque en lugar de ser un pirámide donde iba adelante o iba atrás, se vuelve en el centro y el equipo empieza a observar los medios globales y empieza a funcionar de manera independiente. Esa es la tendencia. De hecho, yo siempre les digo, si quieren ver cuáles son las tendencias, la mejor manera de ver las tendencias es el modelo de pensamiento de nuestras generaciones que vienen ahorita. ¿Qué pasó con nuestras generaciones? Nuestras generaciones saben perfectamente trabajar a distancia, en equipo y dar resultados. Si no, cómprate un Xbox y trabaja en equipo, juega en equipo con los demás integrantes de otros países para crear ciudades, para jugar, para crear con diferentes personas y con diferentes proyectos. Las nuevas generaciones están acostumbradas. El rollo fue nuestro, que no lo estamos, y nosotros nos abrimos a escucharlos y también les pedimos su opinión para que nos digan qué nuevas ideas podemos incorporar y hacer equipos independientes. Es mi mirada de un poquito de lo que estoy observando y lo que creo que por ahí vamos a ir. Es muy potente porque de alguna forma, y ya hay grandes empresas que están tomando la decisión de decirle a sus equipos, no vuelva a la oficina, trabaje desde casa. Y leí en las noticias hace 2 días que hay compañías que básicamente están diciendo, ok, si quieren tener una oficina, vamos a tener una dirección habilitada para que la gente que quiera trabajar en oficina lo haga. No obstante, todos pueden trabajar desde su casa. Eso significa, imagínate lo que significa para los líderes que estaban ahí en pleno proceso de validación de su liderazgo, en la construcción de sus relaciones en el nivel presencial, y ahora a nivel corporativo te dicen, no, mira, todos los equipos van ahora a home office y teletrabajo. Así que ahora como líder funciona desde allí. Y ese es como para mí lo que yo llamo como el segundo mangazo, ¿no? El segundo mangazo es que no estábamos preparados para lo sanitario con esta crisis pandémica. ¡Fa! Y ahí tengo que empezar a sacar el polvo y ver cómo empieza a funcionar. Y este es el segundo mangazo en que te dice, mira, ahora ni siquiera te pongas a pensar que esto va a volver a como era antes. Es que definitivamente hoy estamos tomando la decisión de que sea diferente. Y hay muchas empresas que están tomando esa decisión y hay otras que no, y otras que están en pleno proceso de saber qué es lo que hacen hacia adelante. Y ahí quería conversar contigo en relación con los equipos, de alguna forma, van viviendo y sufriendo esta transformación de manera muy, muy significativa. ¿Cómo crees tú que un líder en relación con su equipo, y aquí es donde me empiezan a mí a aparecer preguntas y por eso me quedo como pegado, ¿no? Porque pienso en los líderes que no tuvieron la capacidad de generar buenas relaciones con su equipo, o de líderes o jefaturas que no estaban validados como líderes dentro de la organización o con su mismo equipo, y todo esto en el universo de lo presencial. ¿Qué habilidades o qué, de alguna forma, competencias de comunicación necesita ese líder para aproximarse a esta dimensión mucho más matricial? Qué buena pregunta. Fíjate que una de las cosas que yo le digo ahorita a los líderes de cómo empoderar a tu equipo a distancia, si lo quieres empoderar a distancia, yo ocupo 5 conocimientos básicos que debe de tener cualquier vendedor para poder vender una idea. Lo mismo le digo, ocupa estos 5 elementos fundamentales para poder enganchar a tu equipo y venderle la idea. Conoce el producto, conoce la empresa, conoce el mercado, conoce la competencia y conócete a ti mismo. Si tú tienes estos 5 conocimientos básicos, tú puedes promocionar cualquier producto. Conoce el producto, qué es lo que vas a vender, conoce la empresa, la capacidad que tiene la empresa de respuesta, de servicio, para que no quedes mal. Entonces, conoce el producto, conoce la empresa,
Conoce el mercado, en qué mercado te estás moviendo, cuál es tu target, en qué universo te estás moviendo. También conoce tu competencia, o sea, qué está haciendo tu competencia el día de hoy, en qué posicionamiento está y conócete a ti mismo. Si me preguntaras qué cosa tendría que ser el líder, es conocer a tu equipo, que sería el producto, ¿sí? Conoce a tu equipo, conoce qué es lo que está necesitando, conoce el mercado, conoce el universo en el que te estás moviendo, conoce otros modelos en la competencia, conoce otros modelos, qué otros modelos están funcionando, o sea, qué otros modelos sí están funcionando. Conoce la filosofía de tu empresa, la filosofía, misión, visión, valores, para que tu equipo sea independiente. Acompáñalo en esta nueva cultura que se están formando. Entonces, si tu equipo sabe cuál es la misión, la visión y los valores, va a poder tomar decisiones y tener un amplio criterio. Y acuérdate que los tenemos que desarrollar para que sean freelance sin ti. Y por último, conócete a ti mismo, porque ¿cómo puedo yo pedirle a un equipo que fluya, que cree, que sea sumamente extraordinario cuando yo soy un líder rígido, acartonado, dictatorial? Va a ser bien difícil. Nosotros como consultores, y no me lo va a dejar mentir Andrés, llegamos a una organización y lo primero que vemos es al equipo, el mood, el movimiento, el ruido del equipo. Y en base a cómo vemos el mood, el movimiento, el lenguaje del equipo, sabemos cómo es el líder. Entonces, el último conocimiento, que es el conocimiento del líder, creo que es fundamental, porque a partir de lo que tú te conoces es lo que puedes gestar con mayor asertividad. Esa sería como mi sugerencia para poder empoderar a distancia, ¿no? Esos 5 conocimientos básicos. Claro, y aquí fíjate que aquí empieza uno a cerrar un círculo con lo que hablabas hace un rato acerca de la toma de conciencia, porque en definitiva ese liderazgo consciente no es un liderazgo consciente a capricho. De alguna forma el contexto te está diciendo necesitas ser consciente de lo que está pasando. Cuando hablábamos de aceptar lo que está ocurriendo, ¿no? Necesitas ser consciente de lo que está ocurriendo en tu contexto para tomar las mejores decisiones. Y de alguna forma, aquí es donde viene ese choque interno en el líder de que ha venido desarrollando una serie de hábitos de liderazgo, digamos, pre-pandemia, ¿no? El liderazgo anterior. Y ha manifestado una serie de conductas en la realidad. Y lo más probable es que esos hábitos de liderazgo que tenía, o tal vez incluso no tenía, o eran disfuncionales, están basados en determinadas creencias. Eso significa que para que esto efectivamente se transforme, esos líderes van a tener que incorporar nuevas creencias, creencias que sean mucho más poderosas, porque el desafío ahora es mucho más grande. Y ahorita que lo comentas, Andrés, y me encanta que lo toques, justamente dentro de la parte de creencias, tú eres lo que crees, tú eres lo que crees, tú eres lo que crees de ti, tú eres lo que crees de afuera, tú eres lo que crees. Y si tú como líder crees tener una verdad absoluta y no te estás actualizando, tenemos un problema, Houston. Porque hoy estamos viviendo una realidad que antes no habíamos vivido, modelos mentales que antes no habíamos vivido, cambiaron las jerarquías. No es lo mismo el colaborador que se fue a la casa a comer caldo de pollo y convivir con la familia, compartir el internet, rediseñar sus viviendas. O sea, no puedo seguir funcionando de la misma manera. Hoy nos obligaron a evolucionar tecnológicamente y nos obligaron a evolucionar humanamente. Nosotros como seres humanos requerimos esta evolución. Todos estos espacios son vitales, vitales para los líderes. Hoy un líder que quiera permanecer arriba de la bicicleta que hablábamos el día de hoy, necesita continuamente actualizarse. Y te tengo algo que decir, y creo que lo hablábamos también, yo sé que le hago mucha publicidad a Extreme Revolution, soy fan de Extreme Revolution, pero lo comentábamos también, hoy para permanecer en esa bicicleta y en equilibrio necesitas estar en continuo movimiento. Si no estás como líder en continuo movimiento, viendo, expectando, observando, viendo tendencias, caducas. De hecho, también lo comentábamos, una misma conferencia que di en marzo, en mayo había caducado.
y la que vi en mayo hoy ya también quedó obsoleta. O sea, necesitamos estar observando qué está pasando en el medio continuamente y ser flexibles adaptándonos a esta nueva realidad. Entonces, mi sugerencia para el líder es, tu verdad absoluta de ayer ya no es la misma verdad absoluta del día de hoy. Obsérvate tus modelos mentales, observa tus creencias y ve cuál te puede llevar a ser un líder actual. Un buen líder es un líder actualizado, un líder ecológico, matrixial. Aquí hay algo, sí, aquí hay algo que a mí me fascina, porque de alguna forma, fíjate, estas situaciones de sobrevivencia, y eso lo sé porque a mi hijo mayor, lo veíamos, yo sé que también a Patrick nos gustaba mucho y siempre vemos a Bear Grylls, ¿no? Este personaje que anda en la aventura, en la naturaleza y que se va 3-4 días a hacer una travesía con una serie de situaciones de sobrevivencia que es básicamente muévete o muere en el fondo. Lo primero que tienes que hacer es empezar a moverte para salir del lugar en el que estás para poder sobrevivir. Y aquí es al revés. Para sobrevivir, quédate en tu casa, no te muevas, quédate en tu casa encerrado, no mires a nadie, no veas a nadie, no camines por la calle, no salgas siquiera a la calle. Entonces, de alguna forma, uno dice, perfecto, entonces, ¿cómo? Frente a la pregunta inicial, ¿no? De el qué voy a hacer, después, ¿cómo lo voy a hacer? Esto que yo hacía de mi trabajo, porque no solo la gente que fueron desvinculados de su trabajo por la misma situación económica y pandémica, ¿no? Sino también por aquello que estoy haciendo. Resulta que mi trabajo hoy día afuera no funciona. Entonces tengo que hacer tal vez otra cosa. Y me están diciendo, no te muevas, quédate en tu casa. Entonces ese movimiento que uno podría pensar inicialmente es que yo necesito salir, a trabajar. Lo que te está diciendo la situación, ese movimiento tiene que partir desde dentro tuyo. Es decir, lo que se tiene que empezar a movilizar son, como decías tú recién, tus creencias, aquello que está ahí dentro tuyo, incorporado como hábito, cuál es la visión que tienes de mundo, cuál es tu visión de familia, cuál es tu visión acerca del trabajo, cuál es tu sentido y tu propósito. Fíjate que son todas cosas internas muy poderosas que necesitan empezar a movilizarse a partir de esto para que ahora ya, cuando ya estamos en etapa de transición, yo pueda mirar afuera y decir, perfecto, ahora ya puedo empezar a salir con esta nueva dimensión, con nuestra nueva visión. Como decía, de hecho, la semana pasada Daniel Jason, más que vivir en pandemia, vamos a vivir con pandemia. Es decir, esto es algo que nos va a acompañar para el futuro. Y si no es la pandemia, va a ser una crisis social o una crisis económica o lo que sea que ocurra, que puede desestabilizar todo aquello que hemos venido haciendo. Y eso nos obliga a tener que empezar fíjate lo que ocurre aquí, es como... Y por eso me gusta mucho el ejemplo de la bicicleta, porque inicialmente vas viendo todo, ¿no? Cómo me equilibrio, cómo tomo el manubrio, hacia dónde voy, y estoy mirando aquí, y si miro aquí, no veo acá, entonces choco con un árbol, o choco con la cuneta, o con un auto. Por lo tanto, tengo que empezar a levantar la vista ahora y empezar a ver mi contexto para saber hacia dónde me voy a mover. Y esa es como la pregunta que viene ahora en el momento de transición, ¿no? ¿Hacia dónde me voy a mover? Pensando en ti y en ti como consultora y como coach y llevando esta pregunta a esa dimensión, ¿hacia dónde te vas a empezar a mover ahora? ¿Qué viene? Y yo creo que esto de haberse ido al internet tiene algo mucho que ver. Viene a abrazar lo que estoy viviendo y viene lo que te pongas también en la mente. Tengo dos maneras. ¿Disfruto o sufro el viaje? Lo estoy sufriendo, lo estoy padeciendo, estoy en el centavo, estoy siendo consecuencia del medio que estoy viviendo y del miedo que estoy viviendo, o me vuelvo protagonista y creador del futuro que quiero. En lo único que no nos van a poder llevar a la casa y encerrarnos en casa es en tu mente. Tú, a través de internet, ahorita estamos conectados con Santiago de Chile, con México, podemos tener reuniones en la mañana con un país corto y me conecto con España. O sea, de aquí no lo encierran en la casa. Entonces, ¿dónde vamos? Donde tú quieras estar. Hay gente que en esta pandemia está generando negocios muy exitosos.
O sea, hoy la gente está creando y diseñando nuevos productos. Yo tengo un cliente que se dedicaba a hacer botes de plástico y conectó a hacer a granel gel antibacterial. Y al cuarto le está yendo súper bien. Si estás viendo el medio, si estás siendo flexible y tú tienes una meta, un propósito de marca, un propósito de ser, un propósito también económico, vas a encontrar el medio para lograrlo. Entonces, ¿dónde vamos? Donde tú quieras estar. Puedes ver esto como una gran catástrofe o puedes verlo como una gran oportunidad si te conectas. De aquí, tu cerebro, tu propósito, tu ser, no te lo van a mandar a casa. Eso depende de ti. Sí, y ahí hay algo que a mí también me cautiva mucho, que tiene que ver con donde pones el foco, hacia allá va a ir tu energía de lo que mejor sabes hacer, de todas tus experiencias, tus aprendizajes y tu conocimiento. Por lo tanto, mira qué buena pregunta para cualquiera que nos está viendo y nos está escuchando. Si todavía no sabe qué hacer, la pregunta es como tan simple, pero de tan gran envergadura, en el fondo. Es decir, ¿dónde quieres poner el foco? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el negocio que hoy día quieres emprender, quieres hacer, que te da un sentido y un propósito mucho más grande? ¿Dónde sientes que vas a agregar valor de manera mucho más significativa a lo que venías haciendo antes? Y esas preguntas son fundamentales para cualquiera. Y otra cosa, ahorita que comentas, y si haces ya lo que te apasiona y no te está generando resultados, observa qué cosas hoy el medio o cómo te está necesitando el medio que estés. Porque tal vez nosotros hacemos lo que nos apasiona y era lo que nosotros estábamos hablando y lo hacemos de manera presencial y yo extraño las conferencias, 700, 800 personas, las extraño y me conecté con una pantalla y aprendí cosas nuevas. Ahora, si lo que haces te apasiona, escucha el medio y escucha en dónde te está necesitando el medio, cómo te está necesitando el medio para que sigas haciendo lo que te apasiona hacer. Tal vez no lo puedes venir haciendo de la misma manera, pero puedes modificar la manera actual a lo que el cliente y el medio te esté necesitando. Y ahí cobra mucho más sentido esta idea de que somos seres adaptativos. Tenemos la capacidad de adaptar nuestro lenguaje, adaptar nuestros pensamientos, adaptar nuestras creencias, adaptar nuestras acciones para ese nuevo escenario que es, y eso es lo que a mí más me gusta, es un escenario de incertidumbre. Y ahí cuando hablamos de abrazar la incertidumbre tiene que ver en la oportunidad, tiene que ver con generar escenarios de aventura, generar escenarios de aprendizaje, generar escenarios de creatividad. Y es por eso que, bueno, como yo me muevo mucho desde allí, es lo que más me gusta, ¿no? Entonces es como, vamos a ese, perfecto, y ahora vamos a otro y vamos a crear algo nuevo. Y se torna tan relevante esto del contenido, ¿no? De poder estar generando contenido de valor. Y allí, cuando lo llevo a la dimensión del negocio de cualquiera, ¿cuál es el contenido que ese mercado está esperando de ti ahora? ¿Cuáles son esas nuevas conversaciones? ¿Cuál va a ser esa historia nueva que le vas a contar al mercado? Incluso de cómo te adaptaste a este nuevo escenario y cómo además empiezas a disfrutarlo. Más allá de la situación, digamos, de salud, porque en definitiva esto impacta a nivel social, a nivel económico, a nivel generacional, a nivel de educación, todos los procesos se están transformando. No es uno solo. Bueno, me parece fascinante. ¿Qué quieres que te diga? Y yo creo que, y es lo que me gusta más, y por eso que estamos en esto, y estoy retomando una idea que surgió ya desde el Extreme Revolution, de este libro que vamos a escribir tú y yo juntos, que es Liderazgo Matricial, y de todas las variantes que tiene, porque aquí a mí lo que me empieza a ocurrir, ahora que incluso que estábamos conversando, ya tengo unos esquemas acá, de que este modelo matricial, donde teníamos, ¿te acuerdas? El líder al centro y toda esta matriz polar alrededor del equipo y el resto de los equipos de toda la organización. Cuando poníamos al cliente ahí al centro, cuando poníamos al equipo al centro, y si transformamos esta matriz polar en un círculo a una elipse, por ejemplo, que tiene dos focos, donde un foco puede ser el líder y el otro foco pueden ser los otros líderes de la compañía, esto empieza a tener una envergadura que a mí me fascina, esta estructura de red que es mucho más colaborativa, que habla del pensamiento creativo, del pensamiento estratégico, donde uno dice,
eso es el futuro, o sea, no estamos inventando la rueda, es la construcción del futuro que aquellos más visionarios vienen desarrollando hace 15 años, 20 años, y hoy día las personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros está viendo que allí hay un camino para la vida diaria, y eso es lo que a mí me gusta. Estamos entrando a una parte que también me fascina de nuestra conversación, y que tiene que ver con las preguntas del ICQ Coaching, y yo sé que ahí Patri siempre tiene algo para conversar, y ahí le voy a dejar la palabra ahí para, bueno, no solo para lo que quieras comentar, sino también para iniciar esta parte de las preguntas. Sí, quería decir algo antes de comenzar con las preguntas. Me quedé pensando en qué pasa con esta gente que ve que otras personas avanzan mucho más rápido y te genera ansiedad, te genera frustración, aprender nuevos campos de conocimiento, como por ejemplo, bueno, todo lo que son los manejos de no solamente de redes sociales, sino todo tipo de cosas que uno ya tiene que utilizar a través de la compu. ¿Qué pasa con esta gente, Eli, cuando... y te digo, estamos todos metidos en esto, ¿no? A todos nos pasó de que, ay, ¿cómo van tan rápido? O ¿cómo podemos hacerlo esto más rápido, mejor? Y este proceso, esta curva de aprendizaje que parece que no termina nunca. Contame un poco cómo es tu experiencia también y de acuerdo a lo que vos vivís con los líderes, ¿qué es lo que sienten ellos también? Y ahí te voy a comentar algo que es mi experiencia, ¿no? Te lo digo y me lo escucho. Te lo digo porque por supuesto que te voy a hablar desde la experiencia, y hay veces que me es más fácil como coach acompañar al alto director y que él encuentre sus soluciones, pero incluso cuando él lo encuentra yo digo, wow, esto mismo es en mí, pero se va a escuchar muy sencillo, pero es un proceso interno para ti hasta doloroso. El clic, la telita mental, que cuando la rompes, ¡pum!, se abren las posibilidades, es cuando al miedo a lo nuevo, miedo a lo desconocido, miedo a cambiar las rutinas, miedo a confrontar los hábitos, miedo a tus creencias, cuando tú ese miedo le das el antídoto, que es la certeza, o sea, ¿qué cosas me dan certezas de este miedo? La telita se rompe. Y aunque suena muy sencillo, si esto me da miedo es porque tengo una inseguridad de algo. Si yo confronto la inseguridad y yo le doy un antídoto llamado certeza, pasito 1, pasito 2, pasito 3, pasito 4, el miedo desaparece. Entonces, lo que tú acabas de decir es cierto, cuando la pandemia nos mandó a la casa, hubieron quienes rápidamente se reestructuraron y hicieron ¡boom!, avanzan rapidísimo. Y hubimos quienes lo hicimos más lento, porque estábamos confrontando ese miedo a hacer las cosas de manera diferente. Pero cuando le das certeza, aprendes a usar un StreamYard, o aprendes a usar un Zoom, o aprendes a usar una plataforma, te va a estar gustando esto de ir evolucionando. Sin embargo, dale certeza a tu miedo y tu miedo sale por la ventana. Cuando el miedo aparece, dale el antídoto y en automático el ser humano encuentra nuevas maneras de hacer las cosas. Quítale el miedo a las alturas y haces cosas extraordinarias. ¿Qué te da certeza en la altura? Es igualito en esta etapa, Pati. También, por ejemplo, en un tiempo estuvimos hablando con Andrés porque hay muchas personas que están ligando la cantidad de cosas que hacen con el resultado de eso y puede llegar a ser muy frustrante. Entonces Andrés me decía, hay que ligar, digamos, el resultado, o sea, lo que nosotros estamos haciendo a la meta, al propósito, al sueño, y todo lo que se haga es un pasito más para llegar a ese sueño, para llegar a esa meta, que es algo, cómo me quiero sentir, ¿no? Cómo quiero estar, en qué ambiente, no en esta situación, porque hoy hago 5 cosas que quizás me dan un adelanto así como mínimo,
a dónde quiero llegar, mínimo, no veo porque es muy grande ese lugar o muy lejos, pero a medida que voy haciendo 5 cositas por día, me voy acercando cada vez más a eso que quiero lograr, ¿no? Entonces, capaz que hay muchas personas que están diciendo, bueno, hago 10.000 cosas por día y no avanzo, y no hay resultados, Y esto también nos pasa a todos, ¿no? Claro. Y la idea es limpiar más que nada el sueño, la meta, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? Pero ya realmente sentirse con esa transformación. Ahora voy a darte estas preguntas que estuve viendo. A ver, mira esta. ¿Qué impacto positivo debe generar un líder en la organización? Un legado, o sea, yo creo que un impacto positivo sería un legado de dejar funcionando al equipo de manera sustentable, independiente, crear líderes personales, personas que se sepan autoliderar y equipos que se sepan liderar. Yo te diría que sería eso, dejar un legado. Ahora, quiero comentar algo porque me pasó esta semana en un programa de radio matutino que una de las ponentes me dijo, hay veces que un líder puede llegar incluso a dejar traumado a un colaborador. Hay veces que un líder no se da cuenta del impacto que tiene, pero es como la gotita que va cayendo y llega un momento que deja un hoyo en la piedra. Bueno, igual es con el colaborador. Hay colaboradores que de tanto decirle no sabes, no puedes, no eres, no solo se van de la organización, sino que también les generas problemas psicológicos porque la persona cree que no sabe, que no puede, que no. Entonces, merma su autoestima y tenemos grandes problemas. Un impacto positivo es desarrollar personas, desarrollar equipos, es tu legado. El día de mañana cuando te mueras, ¿cómo quieres que la gente te recuerde? Quería comentarlo porque para mí fue muy impactante que me lo recordaran esta semana. Bien, aquí va otra pregunta. ¿En qué medida nuestros acuerdos generan crecimiento? Uy, muchísimo. Si yo genero un acuerdo como en el matrimonio tan bello que estoy viendo aquí ¿no? Que son un equipo, un super equipo management, ¿sí? Cuando yo genero acuerdos, puedo generar sinergia. Entonces, una de las cosas que me pueden dejar los acuerdos en los equipos son justamente esta sinergia, ¿no? Cuando yo levanto la ceja derecha, tú me pasas la pelota, ¿no? Entonces ya sabe, ¿no? Sebas lo que tiene que hacer dentro de la casa y demás, ¿no? Entonces, el equipo, cuando genera acuerdos, el equipo puede generar mayor sinergia, rapidez, eficiencia, muchísimo. Creo que los acuerdos son como el árbitro en el partido de fútbol. Nos establecen causa-efecto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué creencia potencia nuestro trabajo? El creer en el potencial del otro, creo que es una creencia. Porque si yo te trato desde el que sé que puedes, tú gestas el poder. Pero si yo te trato desde el que no puedes, tú gestas el victimismo, la excusa, la justificación, ¿no? Entonces, desde cómo yo te trato es lo que yo genero. Tal cual. Bien, Andrés. Una de las cosas que me quedaron dando vuelta de lo que estaban hablando recién, me parecieron dos cosas. Uno, a propósito de lo que comentaba Patri, de lo que me genera ansiedad, ¿no? La ansiedad tiene que ver principalmente con mi tiempo interno y tiene que ver con el futuro. Es decir, mi tiempo interno no calza con el tiempo de la realidad. Y esa asincronía, digamos, donde no se encuentran los procesos de la realidad con mis procesos internos, es lo que genera la ansiedad porque estoy sobre mis expectativas de que esto sea de determinada manera y la realidad me está diciendo que es de otra o que los procesos tienen su propia temporalidad. Entonces, desde allí uno dice, ok, perfecto, si esa es la situación, entonces, ¿cómo hacer calzar mis tiempos internos con los tiempos de la realidad? Y ahí hay algo que aprendimos hace muchos años en un entrenamiento con Tony Robbins, que él habla siempre acerca de cómo necesitamos cambiar
el juicio de nuestras expectativas por la dimensión de la apreciación, de cómo apreciamos al otro, de cómo apreciamos las situaciones que estamos viviendo, del valor que le otorgamos a cada relación, a cada situación, a cada experiencia que vivimos. Y aquí hay algo que a mí me resuena mucho internamente, que lo dije cuando apareció esta idea del liderazgo matricial y de cómo los procesos del liderazgo estaban cambiando. Porque de alguna forma esa idea viene desde la misma ejecución que el virus tiene. Es decir, uno dice, oye, este virus maldito que nos está haciendo bolsa a nivel global, ¿cómo no va a tener algo positivo, digo yo? ¿Cómo no va a encerrar algo que nos enseñe desde la naturaleza? Y me puse un poco a explorar cuál era como los mecanismos de réplica que el virus hace, al no ser un organismo vivo necesariamente, sino que toma los organismos vivos, les entrega determinada información, que es fundamental, y después simplemente le dice, replíquela. Claro, ¿y qué es lo que hace esa información? Se va a órganos clave de tu cuerpo y les empieza a entregar esta información que está, digamos, contaminada. Y desde allí yo digo, bueno, ¿cómo tomar esto desde lo positivo? Bueno, el líder debiera ser este agente que toma esta información, que transfiere información a estos agentes que son claves, que son las personas, los equipos de trabajo, donde van a haber algunos que son tal vez con mayores competencias y habilidades para replicar esta información al resto de la organización de la mejor forma. Y luego, a partir de eso, yo dije, bueno, entonces tiene que haber otras cosas que sean positivas como aprendizaje y que tienen que ver con esto que hablabas recién, de cómo generar sinergia. Y porque hoy día se está hablando ya no de pandemia, sino que se está hablando de sindemia. Y la sindemia tiene que ver con una de las cosas más tóxicas de este virus, es que el virus reacciona muy bien con enfermedades preexistentes o con órganos que tienen determinadas disfuncionalidades. Y ahí genera un mecanismo de sinergia para aprovechar al máximo lo que el virus hace, para en definitiva terminar de hacerte pelota. Entonces yo digo, ok, ¿cómo tomamos esto como un aprendizaje y decir, ok, mira, este es mi contexto, este es mi equipo, el aprendizaje está de cómo generar esta sinergia? Es decir, cuando íbamos a esa pregunta anterior, ¿no? De cómo generar equipos freelance, cómo generar a partir de ahora equipos de teletrabajo, cómo generar equipos de home office. Oye, si la minería viene haciendo esto hace mucho rato, tienen a sus ingenieros de proyecto en la montaña o allá adentro en la mina y están trabajando de teletrabajo todo el rato, ¿viste? Y por otro lado, está esta idea de construir estos nuevos equipos. Y ahí quería hacerte ya, porque, mira cómo avanza el tiempo, ¿no? ¿Qué crees tú que necesita un equipo para transformarse de un equipo natural a un equipo extraordinario, un equipo imparable? ¿Qué crees que necesita un equipo? Porque en definitiva, yo digo, ¿cómo aprovechamos esta situación que aparentemente uno la puede ver como algo muy grave, en transformarse no solo en una oportunidad, sino que en la mejor oportunidad? Que tú digas, mira, a nuestro equipo lo mejor que le ocurrió fue esta situación sanitaria. ¿Cómo crees tú que un equipo, o qué crees tú que un equipo necesita para transformarse en un equipo imparable? Tú lo dijiste de manera extraordinaria. El ser resilientes, el aprender. Resignificaste todo un virus y resignificaste toda una situación ahorita cuando tú estás diciendo, es un virus que no tiene vida, pero se alimenta a través de órganos vivos. O sea, este gran aprendizaje, cuando yo lo hago metáforamente, comparativamente con esta situación, me está dejando que los líderes que son así también, que se alimentan de órganos vivos, esa capacidad de racionalizar, esa capacidad resiliente de aprender, creo que hoy es lo que los equipos están necesitando. Recuerda que vamos hacia equipos independientes, equipos resilientes, equipos freelance, que no necesiten el líder. Entonces, yo creo que la respuesta está ahí, en esta capacidad no solo de adaptarse, sino porque yo me adapto a esto y me adapto a esto, sino esta capacidad evolutiva constante, porque estamos viviendo un medio mucho más acelerado que antes. Para ir cerrando nuestra conversación, vamos a estar juntos en el X-Team Revolution Digital del 19 al 22 de noviembre. Y quería dejarte la palabra para ir cerrando nuestra entrevista. ¿Por qué crees que alguien debiera venir al X-Team Revolution Digital? ¡Wow!
Por muchísimas cosas, desde el networking que se hacen con todos los participantes, la energía que se genera, por este mismo networking de conocer culturas diferentes y también por los ponentes. La verdad es que traen ponentes extraordinarios, muy actualizados, muy sensibles al medio, cómo está estructurado, desde el día que se hablan desde las creencias, desde el día que se hablan desde la energía, ¿no? O sea, creo que el Extreme Revolution te aporta mucho valor, te aporta esta actualización que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Que el líder necesita estar continuamente actualizado y también necesita aprender de otros líderes. Y en esta parte que te digo del networking, también cuando una persona de México comparte con otra de Chile y otra de Argentina online, dicen, a mí me están funcionando estas prácticas y esto demás, la verdad que nos enriquece muchísimo, incluso a nosotros como ponentes, el saber cómo están viviendo, ¿no? Así es. Extreme Revolution Digital del 19 al 22 de noviembre son 4 días de inmersión total, el día de las creencias, el día de la energía, el día de las relaciones y el día de la contribución, la proyección y la definición de tu plan de acciones. 4 días que son de total aprendizaje de desarrollo y habilidades, competencias de trabajo en equipo. Bien, Eli, ¿qué te puedo decir? Como siempre, ha sido un gusto, un agrado estar contigo, como siempre. Nuestras conversaciones tienen siempre esa riqueza y esa trascendencia, no solo, creo yo, para otros, sino también para nosotros mismos. Siempre uno se lleva un aprendizaje muy significativo de conversaciones que van un poco más allá de lo coloquial. Así que muchas gracias por eso, muchas gracias por este tiempo también. Y sabemos que estás ahí, ¡pum!, con tus clientes conectadas con todo el mundo, así que muchas gracias por esta entrevista. Patri, te dejo la palabra para ir cerrando. Un beso grande, abrazos. Bueno, Eli, ¿qué decirte? Nada, que te quiero mucho, que nos vamos a seguir haciendo cosas juntas, así que en cualquier momento que la gente esté preparada, porque ahí estamos saliendo haciendo algo especial para todos, para lo que necesiten, y obviamente acá el libro de liderazgo matricial, que lo están haciendo con Andrés, así que bueno, a esperar cosas nuevas. Me encanta, me encanta. Muchas gracias a los dos por contemplarme. De verdad, me siento honrada, me siento bendecida. Quiero compartir con la audiencia que cuando a mí me dio COVID, los mensajes matutinos de estas dos personas hermosas y bellas me hacían el día, el compartirme su desayuno, el ver cómo estaban cada día. Y esto también habla de un gran liderazgo por parte de los dos. Y los felicito. Creo que un management tiene justamente esa parte management, ¿no? Esta parte humana y management que permite a los líderes llevarlos a donde deben de ir, conectar con otros seres humanos. Somos líderes de humanos para humanos. Gracias, 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 gracias. Los adoro. No se pierdan Extreme Revolution en noviembre. Así es. Y nosotros nos vemos la próxima semana.